De acuerdo, muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a hacer la explicación de lo que es los laboratorios 7 y 8, que corresponde a lo que es contadores, registros y memorias. Ya vamos a empezar con los contadores y su descripción en VHDL, en los HDLs. ¿Qué tenemos con los contadores? Vamos a reutilizar mucho de lo que hemos estado viendo en la parte del laboratorio 6, que es la definición de máquinas de estado. ¿Por qué? Porque al final el contador es una aplicación de lo que es la máquina de estado. ¿Ya? Por definición tenemos que es una máquina de Moore. ¿Por qué? Porque necesariamente la salida va a depender únicamente del estado actual. En este caso, ¿qué va a suceder? A cada uno de los símbolos o conteos o cuenta que estoy tratando de llevar, le voy a asignar un estado. ¿Ya? Vamos a tener estos dos ejemplos. Entonces, ¿qué nos dice? La salida del contador depende únicamente del estado actual, lo dicho. El siguiente estado, según las especificaciones de diseño, llegan a depender de una entrada de control. En este caso vamos a ver la diferencia. O llegan a ser cambios de estado incondicionales. ¿Eso qué me quiere decir? Una cuenta sencilla, sin control descendente o ascendente, que sea de un solo código. Ya lo vamos a ver acá. Lo que pueda llegar a ser un contador el más sencillo de todos. ¿Y qué más? Lo propio. El número de estados en nuestro sistema secuencial va a llegar a ser equivalente al número de símbolos o cuentas que queremos representar dentro de nuestro código. Ya lo importante acá es el código. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un par de representaciones de máquina de Mealy, de máquina de Moore, como sistema contador. Y nuevamente vemos acá, las transiciones van a depender de mi entrada de control. Ya es lo que me está especificando el funcionamiento de mi máquina de Moore. ¿Por qué? Porque me está dictando cuál va a ser el siguiente estado. El estado a transicionar. En este caso, ¿qué podemos ver? Podemos observar que es un contador binario natural de 3 bits. ¿Con qué? Con un inhibidor de cuenta, dado que estoy viendo que mi entrada de control, que es esta condición de transición, en cualquier estado en el que me encuentre, al poner esta entrada a 0, me voy a quedar en el mismo estado. Caso contrario pasa cuando mi entrada de control sea 1, voy a pasar al siguiente valor dentro de mi cuenta. Es decir, si estoy en 0, mi entrada de control es 1, mi siguiente valor de cuenta es 1. Y así consecutivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al llegar a 7, la cuenta se reinicia. Ok, hemos desbordado, hemos llegado al último valor de mi cuenta y volvemos al valor estado inicial 0. Todo esto mientras mi cuenta esté habilitada. Mientras mi cuenta esté inhabilitada, me quedo en el mismo estado donde me encuentre. ¿Ya? Caso similar es el siguiente. Acá arriba tenemos un contador. Un contador de 2 bits binario natural. En este caso estamos incrementando una funcionalidad más. Tenemos la de mantener la cuenta, tenemos la de cuenta ascendente, es decir, vamos a ir en orden ascendente de la cuenta, de 0, luego 1, luego 2, luego 3. Al mismo tiempo que puedo cambiar a un estado o a una funcionalidad de conteo descendente. Ya como vemos acá ya tenemos dos variables de entrada que serían el modo de funcionamiento o mis variables de control al contador. Ya entonces es lo más importante, la transición entre símbolos, entre estados. Si fuera algún otro código que fuese el gray, entonces tendría una tercera, quizá tendría una tercera variable de control o una tercera combinación de mis variables de entrada. Entonces eso es lo que me dictaminaría lo que llega a ser la transición. ¿Ok? Transición de estado, eso es lo más importante, que es lo que me va a modificar el comportamiento de mi contador. Ya, entonces es la única forma de modelar. No es la única forma, pero es la forma más general de modelar y está asociada a lo que hemos llegado a aprender, lo de las máquinas secuenciales en laboratorio 6. Entonces eso es lo más importante. Código, número de estados y condiciones de transición.
Ya es lo que puedo comentar ahora y vamos a ver directamente entonces un caso de diseño. Esto lo vamos a implementar en los tres lenguajes y tenemos que diseño un contador BCD de un dígito con las siguientes características: conteo ascendente, descendente, inhibición de cuenta y carga paralela. Ya para resolver esto estamos planteando este pequeño esquema y determinamos la siguiente tabla en función de mi variable de control que le he llamado modo para establecer el comportamiento del sistema digital contador. En esta palabra modo estoy codificando todas las funciones que se me han solicitado, desde el conteo ascendente, conteo descendente, mantener la cuenta o no contar, y la carga de información en paralelo. Esta carga de información en paralelo va a ser el estado en el que me voy a encontrar después del flanco de reloj ascendente cuando esté en el modo 1, de tal forma que al cambiar el modo, sea ascendente o descendente o no cuenta, voy a mantener el valor en el caso de la no cuenta, o a partir de esta información voy a continuar con la cuenta tanto de forma ascendente o descendente, según sea el siguiente valor de mi variable de control. Repito, denominada modo. Ok, este es el esquema funcional en diagrama de bloques que tenemos. El sistema que vamos a diseñar está en el recuadro verde, a lo cual tengo dos entradas, dos buses de entrada. La primera, que es mi modo de funcionamiento, que está codificada en un bus de 2 bits. Y la segunda es la carga de información paralela, que está codificada en, perdón, que ingresa a través de un bus de 4 bits, ¿ya? ¿Por qué 4 bits? Porque es el número de bits que conlleva a mi cuenta BCD, la que por condición de nuestro enunciado tenemos. La cuenta BCD de un dígito abarca 4 bits específicamente. Ya, y claro, necesariamente al tratarse de un sistema secuencial tenemos la entrada de reloj al sistema, es una señal única. Y algo que no estamos añadiendo en este caso es la señal de reset. La señal de reset únicamente nos va a llevar al estado inicial de nuestra cuenta, ya el símbolo 0. Entonces pasamos a la implementación en HDL y el primer lenguaje va a ser VHDL. Ok, directamente vamos a ver el código desde acá. ¿Qué tenemos acá? Estamos subiendo un poco la parte de la descripción del laboratorio 6 que llega a ser la transición de estados, eh, tal y como lo hemos descrito en una máquina de estados, ¿ya? Porque esa ya la conocemos, acá estamos introduciendo un método alternativo. ¿Haciendo qué? Haciendo uso de la aritmética básica y sencilla, pero la que tenemos disponible dentro de estas librerías, que enseguida la explicamos. Pero lo importante es que estamos introduciendo una nueva forma de poder representar, aparte de la que ya conocemos, de la que es máquina de estado de laboratorio 6. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Como siempre, declaramos la librería IEEE y empezamos a declarar sus paquetes. La librería IEEE Standard Logic del 1164S ya la tenemos por siempre y nos dictamina el estado de los puertos de entrada y salida de nuestro sistema. Ya lo tenemos claro. Luego tenemos como novedad la librería de lógica aritmética, ¿ok? De aritmética en estado lógico, en variables lógicas, que nos da la posibilidad de sumar y restar. Y finalmente incluimos la librería de lógica de cantidades no signadas, ¿ok? En este caso, al ser únicamente un conteo ascendente-descendente, no requerimos variables con signo, ¿ok? Es por eso que estamos utilizando la representación no signada. Y lo siguiente es ya bastante conocido. Primero declaramos la entidad, la nombramos según el nombre de proyecto que hemos definido en el Quartus o en el Xilinx, y empezamos a declarar los puertos, que como hemos visto tenemos acá todo ya descrito. Tenemos la entrada de reloj, el reset asíncrono, que me va a llevar directamente a mi estado inicial, a mi cuenta 0. El modo, que sería mi variable de control, que tiene es un vector de 2 bits, acá indica control. Cpar, que es la carga en paralelo, la información de carga en paralelo. Es directamente una entrada de una longitud de 4 bits. Y finalmente la salida, que llega a ser la cuenta.
De igual forma, en este caso es únicamente una salida, no es un in-out, no es un buffer, solo una salida. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a utilizar una señal intermedia auxiliar. Ya nuevamente este vector tiene una longitud de 4 bits y me va a dar la cuenta en BCD. Tras declarar la entidad que describe mi bloque funcional, tengo la arquitectura que está dentro de esta entidad. Como siempre ponemos nuestras iniciales y empezamos con la descripción. En este caso, dentro de mi sistema voy a colocar una señal auxiliar, la denomino registro, reg, que tiene la misma longitud tanto de mi carga en paralelo como de mi cuenta. Este registro auxiliar me va a almacenar el conteo en el que me encuentro, ¿ya? Es lo único que va a realizar, entonces empiezo la descripción de la arquitectura. Para ello entonces hago uso de la sentencia process y coloco mis variables de sensibilidad a este proceso clock y reset. Como de forma usual lo hacemos en nuestras máquinas de estado. Inicia el proceso y lo primero que realizo es la condición de inicialización, que me dice que cuando pongo el reset a 1, incondicionalmente del reloj, únicamente del reset, mi registro, mi estado, mi conteo va directamente a 0, al símbolo 0, 0, 0, 0, listo. La siguiente condicional es en el flanco ascendente del reloj, ok, esta es otra forma de utilizar el clock event. En este caso estamos utilizando una única sentencia denominada rising edge, flanco ascendente. También podemos utilizar falling edge, que es el flanco descendente, según sea nuestro requerimiento. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Cuando se cumpla que hay un flanco ascendente del reloj, entonces, y es acá cuando empezamos a hacer la descripción de las funcionalidades que tiene nuestro contador. Hacemos uso de la sentencia case, la variable que vamos a hacer todos los casos es modo, dado que modo es mi palabra de control que me está modificando, que me está haciendo cambiar el comportamiento de mi sistema, sea una cuenta ascendente, descendente, etc. Entonces estamos diciendo, cuando el modo sea 0, 0, ¿qué tenemos? Habíamos establecido que vamos a tener una cuenta descendente. Acá estamos delimitando de cierta forma, dado que de nuestra cuenta BCD tiene únicamente 10 símbolos. Al ser una cuenta ascendente, si nos encontramos en el símbolo 9, ¿ok? Si la última cuenta ha sido 9, la última cuenta almacenada ha sido 9, entonces reiniciamos el conteo, el siguiente valor de cuenta va a ser 0, ¿ok? De 9 transicionamos directamente a 0. Y si nuestro valor no es 9, únicamente, como dice acá, incrementamos el valor en 1. Eso es lo que nos está permitiendo realizar las dos librerías que hemos incluido, Logic Arith y Logic Unsigned. Ya eso para el caso de la cuenta descendente. De forma similar pasa en el caso de la cuenta descendente, cuando la combinación de la palabra de control modo sea 0, 1, habíamos establecido o lo habíamos codificado de forma que nuestra cuenta sea descendente. Entonces sucede de forma similar. Primero comprobamos que nuestro registro, que nuestra última cuenta sea 0. De ser el caso de que sea 0, pasamos directamente al último valor tope de nuestra máquina de estados, de nuestro conteo. Al ser BCD, los valores límites son 0 y 9. Entonces transicionamos de forma descendente. Del 0 pasamos directamente al 9, en lugar de transicionar a 15. Ya al ser una cuenta BCD. Al no ser nuestro registro 0, hemos cubierto todos los casos, entonces únicamente nos seguiría descender, decrementar la cuenta, ¿ya? Y como decrementamos, únicamente restamos 1. Nuevamente, esta funcionalidad, esta capacidad de poder incrementar o decrementar valores de los registros está dada por las librerías, por los paquetes Logic Arith y Logic Unsigned. Ya, entonces hemos abarcado ya las funcionalidades de cuenta ascendente y cuenta descendente.
A partir de ello, en el caso de que tengamos modo 1.0, lo habíamos codificado como no operación o no cuenta, es decir, la cuenta no avanza. Por más que haga 20, 40, cuantas veces de lo que quiera, mientras el modo de funcionamiento esté en 1.0, no va a pasar nada, ¿ok? Para eso introducimos la nueva palabra reservada null, que nos indica que no hay cambio alguno. No hay cambio alguno en todos los registros del sistema. Ok, y la última funcionalidad es la carga de valor en paralelo. La carga de información es cuando hemos colocado la palabra de control modo en 1.1, que necesariamente entonces va a modificar el valor del registro de cuenta. Ya, este es el registro interno que hemos colocado, a el valor que estemos teniendo en la entrada de carga de datos en paralelo, es decir, separ, ¿ok? Todo este valor, todo este bus se va a volcar sobre este registro. Cuando tengamos un flanco ascendente del reloj y nos encontramos en el modo 1.1. Ponemos end case para terminar la sentencia. No olvidemos que cuando utilizamos case, modo, case y un vector, tenemos que abarcar todas las posibles combinaciones de este vector. En este caso, este vector es de 2 bits. Tenemos 4 combinaciones. Ya, si deseamos hacer muchas más combinaciones, hacemos uso de la sentencia when others, ¿ok? Cuando, por decirles, tengamos 4 bits del vector que está bajo la sentencia case, tendríamos 16, pero únicamente me dan 5 funcionalidades, 5 estados, 5 lo que sea. Ya, entonces en ese caso tengo que usar o me conviene utilizar la sentencia when others, como lo hemos visto también en el laboratorio 2. Ok, entonces terminamos el case, terminamos el else if previo, ok, toda la estructura if que hemos declarado. Las estructuras condicionales nos están primero delimitando la condición de estado inicial, de inicialización asíncrona, y luego el cambio de estado síncrono con el rising edge. Y con eso terminamos el end if. Y dado que no tenemos más que describir, terminamos el process, end process. Y luego en nuestra salida cuenta, que es la que habíamos dispuesto para nuestro sistema, en el conteo BCD, hacemos la transferencia de información de forma asíncrona en el puerto de salida, que hemos denominado cuenta, y en este puerto ya vamos a tener directamente el valor de cuenta BCD. Ya acá tenemos el resultado del código, en el análisis RTL. Observamos que cuenta sí se está llegando a realimentar, pero es un poco engañoso, dado que la realimentación se está dando a través de este registro interno, que lo hemos denominado reg, y cuenta necesariamente se queda como salida. No sé si pueden observar el símbolo de la flechita o de este semirectángulo, no sé cómo se denominaría. Ya lo que nos interesa entonces es el registro interno, que nos está dando la posibilidad de realimentar el estado o la cuenta en la que nos encontramos y según ello modificar o mantener el valor de cuenta que nos estamos encontrando según lo que nos está dictaminando la palabra variable de control que hemos denominado modo, que en este caso va a ser todas las variables de selección de los MUX. Ok, observen que es un MUX de 4 a 1, dado que tenemos dos variables de selección. Y las 4 entradas corresponden a los cuatro valores o a los 4 modos de funcionamiento que nos han establecido, que se nos ha solicitado. Y finalmente tenemos las variables síncronas de clock y la variable asíncrona de reset que nos está modificando el comportamiento directamente de nuestro registro. Ya acá tenemos las comparaciones igual, igual, add. ¿Eso qué? Esta corresponde, bueno, cualquiera de estas puede llegar a corresponder la suma o el incremento que hemos determinado y cualquiera de estas va a llegar a determinar el decremento. Ok, solo que está sumando, bueno, está restando 1 en complemento 2. Ya, esa es la diferencia. Y esa llegaría a ser la interpretación del RTL que estamos utilizando. Por cierto, estos son 4 registros, pero están agrupados como una batería. Ok, por eso indica reg de 3 a 0. Son 4 registros.
un bus de datos. Y ahí esto es lo que obtenemos de nuestro diagrama temporal. ¿Qué estamos tomando en cuenta? El reloj, como siempre, una señal periódica de periodo constante. Luego tenemos el reset, que nos indica únicamente que nos reinicia el valor de cuenta. Tenemos la entrada de información paralela, que en este caso le hemos puesto de forma aleatoria, el valor de información random. Y el modo que hemos explorado, que hemos avanzado dentro de los 4 modos que se nos ha establecido, lo cual vamos a ver a continuación. Hemos visto dentro de cuenta, están las 4 salidas que hemos determinado que determinan el valor de mi cuenta BCD. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? A medida que avanza el tiempo, lo primero que he hecho es resetear. Entonces, al resetear nos quedamos en el estado 0 durante todos estos periodos de tiempo. Luego nos encontramos en el modo 00, que dictamina la cuenta ascendente del código. Ya tras el reset nos encontramos en 0, el siguiente estado llega a ser 1. Observen que la transición es en cada flanco ascendente del reloj. Entonces vemos, tras cada flanco incrementa en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al quedarnos en 9, habíamos establecido que la transición siguiente sería directamente al símbolo 0. Y eso es lo que está sucediendo. Al final de este clock, es decir, en el flanco ascendente de este reloj, del símbolo 9 pasa al símbolo 0. Entonces sí está realizando la cuenta BCD para el caso ascendente. Ya, luego lo que sigue, entonces continuamos bajo el paradigma de conteo ascendente, entonces estamos en 0, luego 1, en el siguiente flanco ascendente transicionamos a 2, y luego durante el siguiente reloj, es decir, antes del siguiente flanco ascendente, cambia mi modo de conteo a 0, 1. Como habíamos establecido que 0, 1 es una cuenta descendente, empezamos a decrementar. Nos habíamos quedado en 2, entonces en el siguiente flanco, que sería este de acá, transicionamos a 1, ¿ya? 2, 1, luego transicionamos a 0, 2, 1, 0. Dado que hemos llegado al tope inferior de nuestra cuenta BCD, el siguiente valor llega a ser el tope superior de mi cuenta BCD. Y eso es lo que se observa acá, que llega a ser en el siguiente flanco de reloj tenemos 9. Ya, esta es la agrupación que estamos leyendo como decimal no signado, ¿ok? Como siempre, acá le podemos dar clic izquierdo en radix. Lo tengo acá, mejor. Ya, este es el código. Nos vamos al waveform. En este caso no lo tengo declarado, pero para hacerlo únicamente nos vamos acá. Clic derecho, radix, y tenemos distintas formas de representación, sea la binaria, octal, hexadecimal, pero acá lo que nos interesa para verlo de forma sencilla es el decimal no signado. Ya también podemos utilizar decimal signado, pero nos va a dar valores erróneos. Le damos acá, cambia a un único dígito y todo está bajo la U, que es unsigned. Ya, de esta forma vamos a cambiar la visualización de nuestro bus de datos en el diagrama temporal resultante de la simulación. Ya, entonces continuamos. Esta es la agrupación de cuenta, nos habíamos quedado en 9 y observamos que la cuenta sigue descendiendo dado que nuestro modo de conteo, nuestra variable de control, permanece en el modo 0, 1, que es cuenta descendente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya nos hemos quedado acá, pero también tenemos un siguiente flanco de reloj. Nos estábamos en 0, flanco de reloj. En este flanco continuamos en el modo 0, 1, entonces este valor queda en 9. ¿Y qué sucede durante el siguiente periodo de reloj? Que el modo cambia a 1, 0. En 1, 0 habíamos establecido que no hay cuenta. Mantenemos el valor de cuenta, el último valor de cuenta que hemos obtenido. Entonces, durante todo este tramo del valor modo 1, 0, tenemos la cuenta en 9, permanentemente en 9. A pesar de que tenemos varios múltiples flancos ascendentes de reloj, nos quedamos en 9, hasta que finalmente pasamos al valor de 1, 1. Y únicamente entonces empezamos a recibir toda la información que tenemos en paralelo en cada flanco ascendente del reloj. Observen que toda esta línea es
la entrada de información paralela, y en cada flanco del reloj estamos cambiando el valor de la salida conteo. Acá tenemos un 2, todo este tiempo tenemos un 2, pero al chocarnos con el flanco ascendente cambiamos a 2 directamente. En el siguiente flanco tenemos un 12 binario, y acá lo tenemos acá. Y es de esta forma entonces como vamos cambiando. En cada flanco ascendente que lo encontramos un cambio, estamos en 12, el siguiente cambio es a 1, cambia a 1. Y básicamente llega a ser ese el comportamiento. Ya luego tenemos un contador binario natural de 4 bits en Verilog. Ya en este caso es un contador binario natural. Directamente estamos eliminando lo que es la condición de la cuenta BCD. Ya, entonces, ¿qué vemos acá? Como siempre, la declaración modular de nuestro sistema. Le colocamos el nombre cuenta binaria, un binario contador además. Ya, los puertos de inicialización para nuestros registros, el clock y el reset, luego la palabra de control modo, la entrada de información paralela para el contador y la salida. En este caso sí lo estamos determinando como un registro, más sencillamente para no determinar una señal intermedia dentro de nuestra declaración de lo que es la parte interna del sistema digital. Ok, esa es la diferencia con el VHDL, que al inicio de la arquitectura estamos utilizando o declarando una señal interna denominada reg, cosa que para el Verilog no estamos realizando, únicamente declaramos la salida como una señal registrada, con un registro. Ya lo denominamos de igual forma cont y empezamos la descripción del sistema. Ya, al ser una descripción que nos indica la asignación de registros, estamos utilizando la sentencia always. De igual forma, utilizamos la lista de sensibilidad, en este caso en el flanco ascendente del reloj y en el flanco ascendente del reset. De la misma forma, realizamos la inicialización asíncrona de nuestros registros. Si tenemos un reset igual a 1, es decir, si toda esta condición es verdadera, entonces if, ¿qué va a suceder? Cuenta directamente a 0, todo a 0. Else, ¿qué tenemos en else? ¿Qué va a suceder en cada flanco ascendente del reloj que habíamos establecido acá, en esta lista? Vamos a tener una sentencia case con la palabra de control modo, como habíamos establecido. De igual modo, estamos estableciendo en cada uno de los casos todo lo que estipula el comportamiento de mi sistema digital. Cuando modo sea 0, 0, mi cuenta va a incrementar en 1, es decir, cuenta ascendente. Cuando mi palabra de control modo sea 0, 1, mi contador se va a decrementar en 1. Todo esto bajo el flanco ascendente del reloj. ¿Ya? Entonces, cuando la combinación de modos sea 0, 1, el contador decrementa. Cuando tengamos 1, 0 en mi palabra modo, tengo contador es igual a contador, ¿ok? Esta es una asignación de registro, entonces este valor previo se va a volver a grabar en mi registro, en este flanco de reloj ascendente. Y finalmente la carga en paralelo, que me indica la combinación del modo 1, 1, donde estamos pasando directamente la información de nuestro puerto separ a lo que es mi salida contador, que es un registro, no lo olvidemos. Hemos abarcado todas las posibilidades o todas las posibles combinaciones de nuestra palabra modo de 2 bits. Y cerramos la sentencia case y cerramos la sentencia always. Ok, línea 26, 27, para cerrar case y para cerrar always. Y dado que hemos definido todo el comportamiento de mi contador, en este caso directamente binario natural, terminamos el módulo. Ok, no estoy determinando ningún símbolo límite, sea inferior o superior, o sea 0 o en este caso 15 para 4 bits, porque necesariamente sí se va a llegar a reiniciar, ¿ya? Luego finalmente tenemos la descripción del contador en QPL.
En COPL no tenemos tanta libertad como en Verilog o VHDL. Necesariamente lo describimos como una máquina de estados, ¿ok? Entonces, como siempre, tenemos el encabezado que ya lo conocemos bien. Lo que más nos importa, nuevamente, es el nombre del proyecto y el dispositivo terminal. Luego la declaración de puertos, bajo la palabra reservada PIN. Como siempre, revisamos el datasheet de nuestro dispositivo G22B10 y, como ya sabemos, el PIN 1 va a dictaminar el comportamiento del reloj de los registros de salida de mi sistema. Entonces, este es un PIN reservado necesariamente para este propósito, ¿ok? Para que actúe de reloj, de señal de reloj, mejor dicho. Luego el res que nos va a proveer el reset asíncrono de estos registros. Luego a los pines 3 y 4 les coloqué M1 y M0. Esta va a ser mi palabra de control o modo de funcionamiento. Y finalmente la entrada de datos paralelo, separ, de los pines 5 al 8, ya igual una longitud de 4 bits. A lo que continúa los pines de salida, los establecidos del 17 al 20, dado que en ese rango están los pines de mayor capacidad de productos término, y la salida cont de 3 a 0, es decir, igual, una longitud de 4 bits. Tras ello empezamos la declaración de mi máquina de estados. Lo primero que hago es empezar a definir los 10 posibles estados de mi cuenta BCD, del 0 al 9, ¿ok? Le pongo S0 para estado 0 y la codificación 0000, y así de forma ascendente 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9, ¿ok? Ese 9 en binario está codificado en 9. A lo que prosigo. Para la definición de la máquina de estado, únicamente nos basamos en símbolos, de forma simbólica la transición de estados, ¿ok? Bajo la palabra reservada, bajo la estructura secuencia, no sé si recuerdan, en el laboratorio 6 utilizábamos el siguiente paradigma. Dentro de la estructura secuencia, lo que declarábamos a continuación eran los registros que determinaban el estado interno, lo que me estaba guardando el estado interno, a los que iba a asociar los símbolos previamente definidos bajo la sentencia define. Ya, entonces con esta simbología, con estos estados internos, definía el producto o el estado de mi salida. En cada caso de los estados, como dice acá, en cada present. Ok, este era el estado presente y con la sentencia next tenía el estado siguiente en función de una condición, una transición condicional. Pero en este caso estamos dictaminando que directamente los registros de salida sean o correspondan al valor del estado que estoy codificando de esta forma. ¿Ok? Intencionalmente entonces lo colocamos el valor de conteo, perdón, todos los símbolos de conteo, desde el 0 al 1, para definir el comportamiento de mis salidas para el conteo, en este caso conteo BCD. Entonces todas las condiciones de transición que estoy definiendo dentro de la estructura secuencia van a ser directamente definidas sobre los registros de salida. Ok, esto es lo que me está determinando el estado interno, como lo veíamos en el laboratorio 6. Ya no requiero establecer la salida de mi sistema secuencial, porque el comportamiento o salida, para ya no ser tan redundante, recae sobre esta variable de salida. Ya, lo que hemos determinado como cont 3, los 4 valores de cont de 3 a 0. Ya, pero antes, ¿qué estamos haciendo? No podemos definir un comportamiento mediante una sentencia case, como lo hacíamos en VHDL o en Verilog. En este caso estamos multiplexando de forma directa. Ya, en este caso lo voy a explicar primero dentro de la estructura secuencia. ¿Qué habíamos establecido? Esto básicamente está funcionando como un multiplexor. ¿Por qué? Si modo fueran mis variables de selección de un multiplexor que estuviese a la entrada de mi flip-flop que está guardando el estado de mi cuenta, de mi máquina secuencial al final,
¿Qué va a suceder? El modo me está determinando el siguiente estado, ¿ya? El estado siguiente va a ser una combinación de mi estado actual y, y mi variable de entrada, en este caso modo. Pero mi variable de entrada está actuando como variable de selección dentro de lo que es mi MUX, mi multiplexor. Entonces la siguiente combinación va a ser función de modo. En este caso estamos eligiendo en el multiplexor que el siguiente estado sea ascendente. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en función de mis variables modo 1 y modo 0, es que estoy eligiendo el siguiente estado que va a tener mi salida. ¿Cómo? Nuevamente vuelvo a la tabla. Para el caso de la combinación modo 0, 0, vamos a tener una cuenta ascendente, ¿verdad? Eso es lo que estoy colocando acá. Como condición de transición, if, estoy poniendo negado M1 y negado M0. ¿Qué sucede acá? Negado M1 and negado M0 me indican que esta condición va a ser verdadera cuando M1 y M0 sean 0 ambos, es decir, modo 0, 0, ¿ya? Entonces esta expresión va a ser 1, va a ser verdadera. Entonces esta primera transición condicional va a ser verdadera y es la que se va a cumplir. ¿Ok? Es una multiplexación definida en función de operadores booleanos, ya, más sencillamente. De esta forma estoy abarcando las 4 combinaciones. Iniciando con 0, 0, ¿ok? Esta expresión es 1 cuando M1 es 0 y M0 es 0, para ser un poco más redundantes. Se cumple esta condición if esta expresión es verdadera, entonces el siguiente estado, next, como sabemos de la estructura present next, va a ser 1, ¿ok? Eso es lo que estoy definiendo en todos mis estados. Estoy en el estado 0. El modo de mi conteo es 0, entonces es una cuenta ascendente, de tal forma que en el siguiente reloj mi cuenta va a ser S1, ¿ok? Estoy subiendo, estaba en 0, voy a 1. De forma contraria pasa en el caso 0, 1, ¿ok? Esta expresión es verdadera, es igual a 1, quiero decir, cuando M1 es 0 y cuando M es 0 es 1, ¿ok? Ambas condiciones se cumplen, modo es 0, 1, entonces mi cuenta es descendente y lo que indico que mi siguiente estado, next, es 0, es 9, perdón. ¿Por qué? Porque he llegado al tope de mi cuenta descendente y me voy al tope superior de mi cuenta para seguir descendiendo nuevamente. ¿Ya? Así. Luego, ¿qué sucede? Tengo la siguiente combinación de modo 1, 0. En 1, 0 habíamos dicho que nos quedamos con la cuenta, es decir, mantenemos el valor. Y es lo que sucede. Cuando mi palabra modo es 1, 0, ok, observen acá el ratón, es 1, 0, esta expresión es verdadera, es decir, que se cumple esta condicional if, por lo cual el siguiente estado, bajo next, es S0, es decir, nos quedamos en la misma cuenta. No importa cuántos relojes ingresen, mientras estemos en el valor 1, 0, no se modifica el valor de la cuenta, ya en este caso para el estado 0. Y de forma similar estamos haciendo la descripción de los siguientes estados, ¿ok? Dentro de nuestra estructura secuencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya que hemos transicionado al estado 1, nos encontramos en el estado 1, por ello indica present. ¿Qué va a suceder? Nuevamente hacemos la multiplexación con operadores lógicos. Como variable de selección, la palabra modo, ¿ya? La misma lógica. Tengo la transición condicional if. ¿Qué va a pasar cuando esta expresión sea verdadera? Entonces, ¿cuándo es verdadera? Cuando M1 es 0 y M0 es 0, ¿ok? El modo es 0, 0, cuenta ascendente. Me encontraba en S1 y mi siguiente estado es S2. Caso contrario para la cuenta descendente, el modo 0, 1, mi siguiente estado es S0. Me encontraba en el valor de cuenta S1
y desciendo al siguiente valor S0. Y en 1, 0 mantengo el mismo valor. Me encontraba en S1 y ahora, dado que esta expresión es verdadera, me quedo en S1. Y lo propio para el resto de los valores, en este caso todos los 10 símbolos de S0 hasta S9. Hemos abarcado todos los posibles estados. Y finalmente tomamos uno al azar, sea S6. Me encuentro en S6 nuevamente. Conteo ascendente. Se cumple esta condición de cuenta ascendente, es decir, el modo que he codificado como cuenta ascendente, es decir, 0, 0. Incrementamos. Me encontraba en S6. Ahora el siguiente estado es S7. Caso inverso para el conteo descendente. Mi palabra de control 0, 1 lo codifiqué como descendente, entonces me encontraba en S6, mi siguiente estado va a ser S5. Y para mantener el conteo, es decir, no contar, lo codifiqué como 1, 0, está descrito acá. Y mi siguiente estado va a permanecer en el que me encontraba, S6, el siguiente estado va a seguir siendo S6. Ya, entonces lo último que nos queda es la carga de datos en paralelo, que no lo estamos tomando en cuenta en esta codificación tipo multiplexor. ¿Por qué? Porque no podemos establecer el siguiente estado como una variable de entrada. Si nos damos cuenta, todos los estados S0 hasta S9 los hemos establecido como valores constantes. Para el compilador, da lo mismo que coloques S0 que si colocases comilla simple B, comilla simple 0000. Ok, es una representación simbólica. Por eso estamos inicialmente primero poniendo define, ok, para definir estos símbolos y no estar colocando acá en present y en next. Ok, esa es la forma en cómo el compilador lo interpreta. Son valores constantes, es a lo que quiero llegar. Un valor constante. S0 es la constante 0, S1 es la constante 1, S9 es la constante 9. Ahora, este comportamiento no lo puedo modificar según una entrada variable. Entonces, ¿qué hago? Primero, para la última codificación de mi palabra de control, que habíamos colocado que el modo 1, 1 era la entrada de datos en paralelo, entonces lo pongo por fuera de la sentencia secuencia. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? De los registros tipo D de mi salida cont, de 3 a 0, siempre que se cumpla esta condición M1 igual a 1 y M0 igual a 0, voy a colocar todo este vector. ¿Ok? Este vector se va a traspasar a este otro vector en el flanco del reloj ascendente. Por ello estamos colocando la extensión .d, que es la entrada de mi registro tipo D de mis salidas. Ya, y a lo que finalmente también tenemos la sentencia, lo mismo. Estoy modificando, en este caso, el reset asíncrono de mis registros de salida, cont, de 3 a 0, todos bajo la variable res. ¿Ok? Esta única variable me va a modificar o me va a colocar el reset a estos 4 valores de registro. Y eso es toda la declaración. ¿Ok? Solo es una máquina de estados, pero primero hay que declarar la asignación o el traspaso de información en paralelo. Ya es importante colocar esta parte, esta sentencia, esta línea primero, para que no se confunda el compilador, ya que si lo colocamos al final, es decir, después de la estructura secuencia, nos genera errores. Ok, entonces primero definimos la última condición de carga en paralelo. Y ahí finalmente de igual manera tenemos el diagrama temporal. Tenemos la palabra de control M, M1 y M0, el reset asíncrono y la señal de reloj. Luego la entrada de información de datos paralelo de 3 a 0 y lo que nos interesa el conteo el bus de 4 bits que desciende de 3, 2, 1 a 0. Ya observamos que inicializamos en 0.
pero tenemos directamente un pulso de reloj, un periodo de reloj. Entonces, incremente la cuenta. Ya, directamente pasa a 1. Lo que se va a borrar tras el reset asíncrono que le estoy colocando acá. ¿Ok? Todo este periodo, el periodo 2, va a ser 0. Al bajar el reset, vuelve al conteo. Acá tenemos otro periodo de reloj, en este caso el 3, e incrementa inmediatamente 1. ¿Por qué? Porque nuestro modo, nuestra palabra de control se encuentra en 00, a lo cual lo habíamos establecido como una cuenta ascendente. ¿Ok? Y no se cambia hasta el periodo 11. Entonces, ¿qué sucede? Tengo la cuenta ascendente 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 1, 0, 6, 7, 8, 9. Dado que nos encontramos en 9, pero en el siguiente periodo de reloj hemos cambiado la palabra de control de conteo a 0, 1, la cuenta es descendente. Entonces, en este caso, al siguiente periodo de 9, 1, 0, 0, 1, hemos descendido directamente a 1, 0, 0, 0, es decir, 8. Y eso se cumple para los siguientes periodos de reloj donde no se modifica la palabra de control. Nuevamente, tengo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Dado que nuestra palabra de control permanece en 0, 1, seguimos en el modo de conteo descendente. Entonces, la siguiente transición corresponde a, de la cuenta 0, 0, 0, 0, tenemos el conteo 1, 0, 0, 1, correspondiente a 9. ¿Ok? El valor límite superior de mi cuenta BCD. Y luego tengo el símbolo 8, 1, 0, 0, 0. Luego tengo el símbolo 7, 0, 1, 1, 1. A lo que en el siguiente periodo de reloj modifico la señal de control a 1, 0, que es mantener la información a pesar de los relojes. Ya en este caso no realizamos la cuenta, mantenemos el valor en el que nos encontrábamos. En este caso 7, 0, 1, 1, 1. Nos mantenemos en 7 todo este periodo de tiempo, hasta que modificamos la palabra de control, perdón, a 1, 1. 1, 1 corresponde a la carga en paralelo, ¿ya? Y entonces ahora sí nos interesa la información paralela que estamos ingresando en separ, a lo cual se copia inmediatamente dentro del periodo de reloj. Observamos, apenas empezamos con el modo 1, 1 y tenemos la información 0, 1, 1, 0, es decir, 6. Lo mismo se copia en mi salida de cuenta, 0, 1, 1, 0, ¿ya? Eh, Mantenemos el estado o el funcionamiento de carga en paralelo. A mi entrada de información paralela tengo 1, 0, 0, 1, es decir, 9. Y lo mismo se replica en mi salida, 1, 0, 0, 1. En el siguiente valor lo propio. Me quedo en 0, 0, 1, 1, lo que se replica en la salida 0, 0, 1, 1, es decir, un 3. A lo que en el siguiente periodo se modifica nuevamente el modo de funcionamiento de mi contador. Nos encontramos ahora en el modo 0, 0, que nos indica que es una cuenta ascendente. Dado que nos encontrábamos o el último valor cargado en paralelo ha sido 3, el siguiente símbolo llega a ser 4. 0, 1, 0, 0. Vemos que se cumple y continúa la cuenta ascendente. El siguiente valor es 0, 1, 0, 1, 5. Luego 6, 0, 0, 1, 1. Perdón, acá. No, perdón, está bien. 0, 1, 1, 0. 6, luego 7 y 8 y demás. Ok, nos mantenemos en cuenta ascendente. Entonces vemos que nuestro dispositivo GAL sí va a realizar la cuenta según lo que hemos especificado. Eso es lo que va a concernir al laboratorio 7, únicamente contadores. Es la reutilización de la definición de máquina de estados en lo que lo vemos en el laboratorio 6, más una nueva forma de introducir, en este caso para códigos ponderados. No únicamente utilizamos estas nuevas librerías en el caso de VHDL,
Y en el caso de Verilog tenemos el incremento y decremento. Y nada más. Podemos pasar a registros, laboratorio 8. Son registros y memorias. Ahorita vamos a ver lo que es registros. Básicamente lo que tenemos en registros es almacenamiento y manipulación de información. Sean entradas paralelas y seriales, tanto como salidas paralelas y seriales, lo que nos interesa es la manipulación de información. ¿Qué son los elementos clave de acá? Los registros. Ya en este caso estamos viendo el funcionamiento de un registro SR, pero lo trata como un registro tipo D. ¿Por qué? Por esta adecuación en la entrada. Ya, es decir, la inversión de S y R, dado este operador. Ya, este es un esquema básico, son esquemas básicos. Tenemos dos formas de realizar el paso de información, dado que tenemos, en el caso de los registros universales, claro, tenemos la relación de información paralela. Acá tenemos D0 a D3. Ese es un caso. No sé si pueden observar acá. Esta parte llega a ser la descripción. Todo esto. La descripción de un multiplexor de igual forma. ¿Ok? Tenemos dos variables de selección y 4 líneas de información. ¿Qué es lo que nos interesa? Que a través de los registros podemos realimentar la información que tenemos para poder realizar operaciones de información, sean desplazamientos o mantener información anterior. ¿Ya? Para eso estamos. Ese es el truco, digamos, es lo que realizan los registros. Almacenan y modifican. Entonces podemos hacer dentro de una agrupación de 4 bits, de 4 registros, el desplazamiento a la izquierda, el desplazamiento a la derecha, así como el de ingreso de datos en paralelo. Todos estos datos se van a almacenar en nuestros registros. Al desplazar, todo se va a... La nueva información se va a colocar a la entrada de los registros y se va a desplazar, perdón, se va a grabar tras el pulso de reloj. Ya, entonces esta información o bien puede ser externa, la información paralela, acá tenemos también entradas seriales. ¿Dónde está? Acá. Entrada de datos serial o paralela, o la realimentada. La realimentada puede ser de dos formas. La realimentada propia del registro que estoy en el que estamos en cuestión, ok, puede ser esta misma, o la del registro contiguo, cuando quiero hacer el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, de esa forma observamos la relación entrada-salida de los registros que conforman mi sistema y las operaciones que podemos llevar a cabo entre ellas, como les digo. Entrada de información externa, bien puede ser la paralela de 0 a D3 o la entrada de información serial de, este será serial derecho y este será serial izquierdo, ¿ya? Todo esto se acomoda a la entrada de mi registro, perdón, incluida la información pasada que está en la salida de mis registros, de mis flip-flops. Ya es como les digo y recalco nuevamente, esta información se realimenta. Observen que estas son las salidas, Q0, Q1, Q2 y Q3. Pero de igual forma están obviando este buffer y estamos realimentando directamente para poder, ¿qué? Realimentarse a sí mismo en el registro para mantener la información en el siguiente pulso de reloj o desplazarlo. Vean, observen, sigamos la línea. Se podría tomar como una entrada de mi siguiente registro acá o una entrada de mi registro anterior acá, según el modo que esté escogiendo. Tiene igual distintas operaciones. Ya, pero la salida es única. Entonces acá tenemos otro tipo de establecimiento de información, sea paralela o serial. De igual forma vemos nuevamente una agrupación de registros y en este caso estamos utilizando las entradas de información asíncronas para setear o resetear
el valor de estos registros y así poder establecer la información paralela que tengo. O de igual forma, a través de la entrada sincrónica, SR, observen que de igual forma estamos colocándolo como el comportamiento de un flip-flop tipo D. ¿Por qué? Porque en la entrada son complementarios S y set y reset. ¿Ok? Y ese es el comportamiento básico de un flip-flop D. Y lo propio con lo que sucede en los registros posteriores. ¿Ok? A la entrada S es complementario a lo que estoy colocando en mi reset. Y eso es lo que nos llega a importar. También tenemos una entrada de inhibición, si quiero mantener la información, en este caso estamos inhibiendo el reloj. Pero eso ya va a depender de nuestro diseño. Esto es en cuanto a la introducción y luego tenemos el ejemplo de diseño. Nuevamente vamos a utilizar cuánta información requiramos. Ya. ¿Qué tenemos? En el enunciado, diseñar un registro universal de 4 bits con las siguientes operaciones: desplazamiento a la derecha, desplazamiento a la izquierda, no operación y carga en paralelo. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, es no confundir. Hay dos operaciones básicas de modificación de bits que llegan a ser desplazamiento y rotación. Son distintas. En rotación no perdemos información, solo se modifica dentro del propio registro. Sería un desplazamiento en anillo, ¿ya? Pero en desplazamiento, sí, exacto, un desplazamiento en anillo, la rotación. Pero el desplazamiento como tal, lo que en inglés está como shift, tenemos que en una entrada serial colocamos esa información en el primer registro y el registro de todos los bits se recorre a la derecha o a la izquierda según la disposición de mis registros. Ok, un desplazamiento a la derecha, entonces, ¿qué significa? Toda esta información de los registros se desplaza un valor a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que la información de Q2, que vamos a perder la información de Q3 para empezar, por esta formación. Bien puedes colocar mis salidas Q3 acá y Q0 acá, ¿ok? A eso me refiero con el orden. Pero, ¿qué sucede? Si esta fuera nuestra disposición, el desplazamiento a la derecha, ¿qué sucede? Esta información la perdemos. ¿Por qué? Porque la siguiente información que vamos a tener en este registro va a ser la que estaba en este otro, ¿ya? Entonces, esta información se coloca a través de esta multiplexación hacia acá, como entrada a mi último registro. Entonces, la información que yo tenía acá la voy a tener o la voy a grabar desde la salida del registro anterior, ¿ok? Esta información entonces se estaría traspasando a este otro circuito, a este otro flip-flop, perdón. Lo mismo sucede de acá a acá, ¿ok? La información que teníamos guardada acá se va a pasar a este otro circuito y la nueva información que voy a recibir acá es a través de mi salida, perdón, de mi entrada de datos seriales, en este caso derechos. Lo propio, o lo inverso, mejor dicho, sucede desde el desplazamiento izquierdo, en donde tengo una entrada de datos seriales izquierdo. ¿Ok? Esta información va a borrar lo que tengo acá, o sea, esta información va a entrar acá, sin antes haber pasado esta información a este otro circuito, a este otro flip-flop nuevamente. Ya, entonces, la información de este pasa a este, la información de este se pierde. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Nuevamente, en el caso del desplazamiento, perdemos información, pero en la rotación, dado que es un desplazamiento en anillo, no se pierde, solo se modifica. Y una vez aclarado eso, entonces tenemos nuevamente cuatro variables, cuatro modos de funcionamiento. Desplazamiento a la izquierda, derecha, no operación, es decir, no se modifica ningún valor de mi registro. Y carga en paralelo. Carga en paralelo es la que hemos visto acá. Tengo cuatro valores en un bus de datos y todo eso lo voy a traspasar de una. Toda la información en el siguiente clock se va a poner en mis cuatro registros. Y esencialmente es lo que hacemos. Empezamos con la descripción en VHDL.
En este caso no necesito librerías complementarias más que la de Standard Logic del 1164. Ya nuevamente tengo mis entradas clock reset. Esto para manipular mi registro de salida. Luego, a continuación tengo la entrada de datos seriales derecho y la entrada de datos seriales izquierdo. Y a lo que continuamos con la carga en paralelo, que es un vector de 4 bits, dado que mi registro tiene una longitud de 4 bits. Finalmente tenemos una palabra de control modo, que nos va a establecer el comportamiento o las operaciones que va a realizar mi registro. Como son 4, les he codificado en dos variables, ¿ok? Y luego tengo mi salida Q, que corresponde a la salida de mis registros. En este caso sí lo estoy declarando como un in-out para poder realimentar mi información como tal. Esto con el fin de realizar las operaciones de desplazamiento y demás. Ya he definido todos mis puertos que corresponden, por si acaso, a todo esto. A todo esto. Ya, esta parte me la salté. Es nuevamente la misma descripción. Observen. Ups, acá. Este es el ejemplo de registro universal. Ya, tengo distintas formas de introducir la información que básicamente está definida mediante operadores booleanos, NAND y NOR. ¿Esto para qué? Para configurar la entrada de mis registros. En este caso son set y reset, ¿ok? SR. Este es un diagrama mucho más reducido de lo que está sucediendo. Mis salidas están en paralelo, ¿ya? Luego tengo mis registros. Acá tengo su clock, que me va a traspasar la información de la entrada a la salida en cada flanco ascendente según la simbología. Y también tengo un reset, que acá está denominado clear. ¿Qué es lo que nos importa? El comportamiento de la información. Y esta la estoy direccionando a través de los MOOCs. Entonces tengo 4 variables de selección. Esta debería estar fuera. Ahora sí. Ya mis variables de selección son externas a mi sistema. ¿Y qué va a suceder acá? Yo los nombré como modo y están direccionando los 4 muxes que están alimentando la entrada de mi registro tipo D. ¿Y qué sucede? El MUX está direccionando la entrada de información. Observen, se está realimentando nuevamente la salida y en este caso cuando el MUX esté apuntando a 0, la siguiente información que vamos a tener en el registro es la misma, ¿ok? Se realimenta esta información hacia acá, hacia mi registro tipo D. En otro caso, si mi MUX está apuntando al 1, entonces estamos aceptando la información serial para desplazamiento a la derecha. ¿Ya? Entonces, esta información se coloca cuando el MUX esté apuntando en 1. ¿Y qué pasa en los siguientes MUX cuando apuntamos en 1? Esta información, la del primer registro, está yendo hasta acá y pasamos al 1. ¿Ok? Dado que estamos apuntando en 1, la información pasada que tenía en este registro se está traspasando a este otro. ¿Ya? Entonces todos los unos se están pasando por acá. Todo. Es decir, esta información se pasa acá, esta información de acá pasó hasta acá, esta información de acá pasó hasta acá. Y todo esto empezó desde el ingreso de esta entrada de información serial. ¿Ya? Lo propio entonces va a suceder con la entrada de información serial izquierda. ¿Ok? Todo entonces se desplazaría en sentido contrario. Primero esta información se pierde, dado que va a ingresar la información de este otro registro acá. Luego la información de este otro registro acá. Y la información de este otro registro acá. Y en este otro registro va a entrar la nueva información de tipo serial. Eso es lo que sucede cuando apuntamos el MUX en la dirección 2. Y finalmente cuando nuestro MUX está apuntando en la dirección 3, directamente entra todo lo que está apuntado en 3. Sería esta entrada paralela de I3 a I0. Observen que en este caso es un arreglo de registros descendente en cuanto a su indexación. ¿Por qué? Porque empezamos en 3 y terminamos en 0.
En este otro caso era al revés, empezamos en 0 y terminamos en 3. Ya todo depende de la notación o cómo lo establezcan ustedes. Y básicamente esa es la función o el comportamiento de este registro universal que vamos a describir. También nos basamos en este otro gráfico, que básicamente, ¿qué nos indica? Es más para la declaración de puertos. Tenemos una palabra de función, S. Para nosotros lo hemos llamado modo. Tenemos un reloj, clock, y dos entradas de información serial. Entrada de información serial derecha y entrada de información serial izquierda. A lo que complementariamente también tenemos entrada de datos en paralelo, con una longitud de 4 bits. Y luego tenemos nuestras salidas. Una salida de 4 bits que corresponde a las salidas en paralelo. Y como podemos observar, el MSB de mi salida está haciendo las veces de salida serial derecha. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el modo de desplazamiento a la izquierda, perdón, esta es la salida serial izquierda, es como si estuviésemos empujando la información. Estamos ingresando por acá y la última información que teníamos acá, es decir, de Q0 se transportó a Q1, de Q1 a Q2 y de Q2 a Q3. Esa es la información saliente. ¿Ya? De forma similar pasa entonces para la salida de información serial derecha. Está haciendo las veces el LSB de mi bus de salida, de salidas paralelas. Y no hay mucho más que aclarar en cuanto a la descripción de lo que vamos a realizar. Entonces empezamos nuevamente. Ya hemos descrito todos los puertos requeridos. Estas dos son entradas de información serial y esta es una entrada de información paralela. Y Q es mi salida. La declaro in-out para hacer uso de su registro, la realimentación del registro. Y como vemos es mucho más sencillo. Únicamente hacemos una sentencia process. Nuevamente las variables de sensibilidad son el reloj y el reset. Y establecemos la condición de inicialización asíncrona. Únicamente cuando el reset se encuentra en 1, esta condición es verdadera. Entonces, ¿qué va a suceder? Mi salida queda en 0. O si no, else if. Entonces, establezco otra condicional. Cuando que este es el equivalente a lo que hemos colocado como rising edge. Es clock, comillas simple, event, es decir, hay algún cambio en el reloj. Y mi reloj es 1, entonces si ha habido un cambio en el reloj y el reloj llega a ser 1, significa que estamos haciendo referencia al flanco ascendente. ¿Qué va a suceder cuando se cumpla esta condición? Entonces ya empezamos a tomar en cuenta qué es lo que tenemos en nuestra palabra o modo de control. Ya lo primero que vamos a hacer es el desplazamiento a la derecha. Entonces en Q, en lo que es mi salida, mi registro de salida, voy a colocar la concatenación. ¿De qué? De la entrada serial de datos derecha, DD, con lo que tengo almacenado en mis registros, pero sin tomar en cuenta este último, es decir, Q0, ¿ok? Solo estoy tomando Q3, Q2 y Q1. Eso lo vemos acá. Estoy concatenando esta entrada con la información que tenía acá, Q3, Q2 y Q1, ¿ok? Eso está conformando mi palabra de 4 bits que voy a colocar sobre mi salida de 4 bits, ¿ya? Entonces, esta información estoy diciendo que se está desplazando un bit a la derecha y está ingresando la información serial de datos por derecha. Eso es lo que estamos realizando en esta primera sentencia, ¿ok? Entonces, cuando sea el modo 00, estamos realizando la operación de desplazamiento a la derecha. Caso contrario, en el modo 01. En el modo 01, a mi salida, ¿ok? Este es when, tengo esta parte, es decir, modo 00. Esta es la consecuencia. La consecuencia está dentro de todo esto, por si acaso, para la estructura when case o case when. Ya. ¿Qué tenemos? De igual forma la concatenación, pero en este caso en sentido inverso. Estoy tomando en cuenta los bits 2, 1 y 0. Los bits 2, 1 y 0 concatenados con mi entrada de datos seriales por izquierda.
Ya, eso es lo que sucede en el modo 0.1. Y en el modo 1.0, nuevamente coloco null. ¿Por qué? Porque habíamos establecido que una de mis funcionalidades era no operación. A pesar de que sucede un evento en el reloj, es decir, un flanco ascendente, no vamos a modificar lo que se encuentra en el registro actualmente. Y finalmente hacemos uso de la última combinación 1-1 para establecer la última condición, carga en paralelo. En este caso de la información paralela que he establecido como separ. Ok, entonces toda la información de entrada de separ se va a volcar sobre el registro de Q. Ya, he cubierto todos los casos de mi vector modo de 2 bits, son 4 casos, no hace falta utilizar el when others. Luego entonces cierro mi sentencia case, cierro mi condicional if y cierro mi proceso, ya mi proceso que lo he denominado reg. Y dado que ya he descrito toda la información de mi sistema, de mi registro universal de 4 bits, termino la arquitectura. Y este es el resultado RTL de la descripción que hemos hecho. Como observan, es prácticamente igual a lo que está acá, en cualquiera de estas descripciones. ¿Por qué? Porque tenemos una batería de registros a la salida, que son 4, ¿ok? Todos están agrupados dentro de esto, como pueden ver por este bus. Y tenemos 4 MUX a la entrada de estos registros, que nos van a determinar el siguiente estado o la siguiente información que va a estar almacenada en este registro. Ya de la misma forma como lo hemos descrito acá. Una concatenación de la información de la información de entrada serial derecha o una concatenación incluyendo la entrada serial izquierda o no se modifica nada, entonces directamente estamos realimentando la información a los propios registros, es decir, no se realiza ninguna operación. O finalmente la carga de datos en paralelo, que llega a ser esta parte, todo este bus. Ya todo esto está incidiendo dentro de estos muxes que están direccionando la información hacia mis registros para tener el siguiente resultado. De manera similar, como ven, es más cortito el código en Verilog y el resultado es el mismo. Nuevamente, tenemos 3 tipos de entrada. La primera son de un cable normal, es decir, de un bit, clock, reset y las entradas de información serial. Luego tengo los buses, en este caso el modo, la palabra de control y el separ, la entrada de información de carga en paralelo. Y finalmente también necesariamente, ¿no? Para esta salida la declaro como reg, o sea, registro, no wire, sino reg, de una longitud de 4 bits y la denomino Q. Termino la declaración de puertos y directamente empiezo con la descripción del comportamiento de mi sistema. Nuevamente la lista de sensibilidad de mi sentencia always incluye el flanco positivo de reloj y el flanco positivo de reset. Ya la inicialización de reset poniendo Q a 0. Y en el caso del flanco ascendente de reloj, tenemos la asignación. Hacemos uso nuevamente del operador de concatenación para describir lo mismo que hemos hecho. ¿Ya? En este caso, esta es la forma de concatenar en Verilog. No difiere en nada de lo que hemos descrito en VHDL, únicamente la sintaxis propia del lenguaje. Y nada más, así es como resulta nuestro sistema. Es exactamente lo mismo, solo que las posiciones han variado. Tenemos un registro a la salida y 4 muxes a la entrada, que nos van a direccionar la información en función de la operación que estamos tratando de realizar. No hay más misterio de lo que hemos realizado acá. Entonces vemos un poco lo que es la descripción en función de nuestro diagrama temporal resultante. ¿Qué tenemos acá? Como siempre, el reloj de periodo constante, el reset, la carga, la entrada de información de carga en paralelo, la entrada de información en serie,
la palabra de control o modo que me establece el comportamiento de mi registro universal. En este caso tenemos la participación de la entrada I/O de Q, es decir, todos se mantienen alta impedancia, esto por configuración o por estado, por defecto del simulador. Y lo que nos importa son las salidas definidas que genera este comportamiento o esta descripción, que la hemos agrupado en un vector denominado QSAL y abarca los 4 bits de nuestro sistema, ¿ok? Ya, nuevamente, en este caso estamos inicializando con el modo 00, que describe un desplazamiento a la derecha, ¿ya? ¿Qué veíamos acá? En el primer flanco del reloj ya se estaba introduciendo la información DD, información serial derecha, que lo hemos puesto acá en 1. ¿Ya? Acá, en el flanco ascendente se había traspasado la información al primer registro, es decir, 3. ¿Ya? Al primer flip-flop, para ser más claros, pero hemos colocado el reset asíncrono y se ha borrado todo. En este caso todo estaba en 0, solo se ha borrado lo que teníamos en Q. Al final de este reset, nuevamente en el flanco ascendente vuelve a ingresar esta información que la habíamos mantenido en 1. Ya, esa es la primera instancia, la primera transferencia. Acá, en el siguiente flanco de reloj, ¿qué observamos? Vuelve a ingresar un 1 y el 1 anterior que teníamos en Q3 repercute o se transmite a Q2. Ya, eso es lo que está pasando. Acá está ingresando Q, es decir, DD, que estábamos en 1, y se repite lo que tenía en el periodo anterior, de Q3 a Q2. Y lo propio va a pasar en los próximos periodos de reloj. Como ven, se está propagando esta información a través del registro. Hasta que pongo DD en 0, mantenemos el modo de desplazamiento a la derecha. Ok, se queda en 0. Y vemos acá, desde 0 y en el siguiente flanco del reloj, es decir, a la mitad de este periodo, baja, ok, en 0. Pero los otros registros mantienen su información en 1, ok. Dentro de toda esta línea temporal, dentro de este mismo periodo tenemos 1, 1, 1, 0. Ya se ha modificado únicamente en el primer registro, que tiene interacción, que tiene contacto con esta entrada de información serial por derecha. Ya, pero este 0 se va propagando en los siguientes flancos de reloj a los siguientes registros dentro de nuestro arreglo. Eso es lo que está sucediendo en la primera parte del funcionamiento. Luego tenemos el desplazamiento a la izquierda, que es básicamente lo mismo. En este caso, la información que nos interesa es a través de la entrada de datos seriales por izquierda. Vemos que al final, perdón, vemos que en el flanco ascendente de este periodo que estamos notando acá, ya tenemos el cambio en la entrada de I. Ok, entonces ya ingresa la información, en este caso no a través del registro 3, sino a través del registro 0. Y ahí esta información ahora se está propagando de 0 a 1, hacia 2 y hacia 3, ok, de forma según la gráfica descendente, pero según nuestro esquema a la izquierda. Ya, entonces esa es la propagación de información en el modo 0,1, desplazamiento a la izquierda. Luego tenemos 1,0 que corresponde a mantener la información. En este caso nos hemos quedado en 0,00 y esto no se va a modificar a través del tiempo, por más que introduzca datos paralelos o seriales. Y finalmente tenemos el modo 1,1 que hemos colocado como transferencia de información paralela. Y como vemos, este es el valor de separ, hemos colocado valores aleatorios. Y inmediatamente al colocar en 1,1, el siguiente flanco del reloj va a transmitir lo que estaba en el bus de entrada paralelo, que coincidentemente era 1, 1, 1, 1. Vemos que en este flanco ascendente del reloj coincide con la palabra de control 1, 1. Y en nuestro registro pasa automáticamente todo 1, 1, 1, 1. Cosa que cambia cuando vemos el siguiente flanco del reloj. Modifica inmediatamente a este valor 0010 que se ve reflejado acá.
el orden de los registros de forma inversa. Es decir, Q3 debería estar acá y Q0 debería estar acá, Q2 acá y Q1 acá. Ya es por eso que se le está leyendo al revés la información. Pero se entiende el punto. Y ese es básicamente el comportamiento de nuestro registro universal que hemos definido. Ya, y lo último que vamos a pasar es QPL. En QPL tenemos también la descripción. En este caso sí estamos haciendo uso del dispositivo G22B10, es decir que podemos implementar un registro universal en esta GAL. ¿Qué sucede acá? Nuevamente tenemos los puertos, reloj, reset y la palabra de modo que nos determina el comportamiento. El puerto separ, en este caso lo puse P nomás, para la entrada de datos en paralelo. Y luego dos entradas simples de un bit, 9 y 10, que corresponden a la entrada de datos serial izquierdo, entrada de datos serial derecho. En este caso estamos haciendo la descripción de los muxes a través de las 4 combinaciones que obtenemos de nuestra palabra modo. Es básicamente lo que hacemos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? A la entrada de mi registro D, para mi salida Q3, es decir, para el registro de salida, a la entrada D, estoy colocando toda esta ecuación. ¿Pero a qué corresponde esta ecuación? Básicamente a la descripción de esto nuevamente. Solo que este mux lo estoy colocando como combinación lógica booleana. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos, cuando mi combinación, mi variable de selección modo sea 0, 0, va a pasar esta información, Q3. Cuando tenga la combinación 0, 1, va a ingresar la información serial izquierda, DI. Cuando mi combinación sea 1, 0, ¿qué va a entrar? Va a entrar la información de mi registro contiguo, es decir, Q2, ¿ya? El desplazamiento. El desplazamiento en este caso a la derecha, dado que estamos colocando nuestros registros de Q3, Q2, Q1 y Q0. Ya, y luego tenemos en la combinación 1, 1 de MUX, es decir, estas pueden ser nuestras variables de control, pero nuestras variables de selección del MUX. Y para la combinación 1, 1 estamos colocando la entrada de información que corresponde al bit 3 de nuestra información en paralelo, que está en concordancia con nuestro registro 3. Ya, entonces este es el comportamiento de todo nuestro registro de salida y la interacción con los siguientes registros. Lo propio pasa con Q2. En este caso observamos que para la combinación 0, 0 yo le puse entonces que mantenga la información. Luego para la combinación 0, 1 tenemos el desplazamiento a la izquierda. Para la combinación 1, 0 el desplazamiento a la derecha. Y para la combinación 1, 1 llega a ser la carga de datos en paralelo, ¿ok? La entrada de información paralela. Eso es lo que sucede lo propio en Q1 y Q2, Q0, perdón, que corresponde entonces a nuestro arreglo de registros. Y ya está, no hay mucho más que decir. Únicamente lo más importante es que estamos haciendo la multiplexación en función de nuestras variables de selección, únicamente descritas con operaciones o en forma de ecuación booleana, mejor dicho. Ya. Y básicamente llega a ser eso. Vamos a observar entonces el comportamiento de nuestro diagrama de tiempos. ¿Qué sucede acá? Vamos a saltarnos la parte de inicialización y pasamos directamente al modo. Tenemos en modo 1,0. ¿Qué hemos dicho en modo 1,0? Que es el desplazamiento a la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Vemos un poco más el caso de Q0. En modo 1,0, ¿qué va a suceder? El desplazamiento a la derecha está entrando esta información. ¿Ya? Y en Q1, en 1,0, está pasando la información que tenía Q0 a Q1.
Ya, esa es la importancia de la extensión .d. Entonces, esto es lo que estamos viendo reflejado acá. Estamos en el modo 1.0, la entrada de información DD, es decir, información serial derecha, ingresa primero por Q0, ¿ya? Y toda la información restante se desplaza hacia la derecha, cosa que todo estaba en cero, no se nota. Para el siguiente periodo de reloj seguimos en el modo 1.0, entonces ya se desplaza la información. ¿Qué sucede? Ingresa DD, pero DD en este caso, en este periodo es 0. Entonces en Q0 se coloca en 0. Pero la información anterior, es decir, este 1, se ha desplazado a Q1. Ya, y estos dos ceros se han desplazado acá, pero no se nota. Hasta que ingresamos en el siguiente periodo de reloj. En el siguiente periodo de reloj volvemos a tener DD en 1, cosa que vuelve a ingresar. En este caso se ha propagado el 0 anterior a Q1 y el 1 anterior de Q1 se ha propagado a Q2. Ya en el siguiente periodo de reloj, ¿qué tenemos? En este caso DD está en 0 y es lo que va a entrar en Q0. Ya, pero lo que va a suceder es que la información previa de Q0 se ha propagado a Q1. La información previa de Q2, perdón, de Q1 se ha propagado a Q2. Y la información previa de Q2 ahora sí ha llegado hasta Q3. Es decir, por eso esta formación de escalerita siempre va a ser así. Ya de esta forma entonces se propaga la información mientras estemos en el modo 1.0, que es el desplazamiento a la derecha. Vamos a lo que es el modo 00, que lo tenemos únicamente por un periodo. El modo 00, observamos acá, según la descripción, es mantener el mismo estado, es decir, se realimenta la información que tenía a la salida a la entrada de mi registro. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo acá, entonces se mantiene la información. Estaba en 1010 y nos mantenemos en este periodo en 1010. A lo que modificamos el comportamiento del modo. Tenemos 0, 1, que es el desplazamiento a la izquierda. ¿Ok? En este caso vamos a ver la información ir en este sentido. ¿Qué va a pasar acá? En Q3 va a entrar la información que tenemos en DI, entrada de datos por izquierda. En este periodo está en 0, lo que se va a reflejar en Q3. Pero la información que tenía en Q3, acá, se va a mover a Q2, acá. Estaba en 1, esto pasa automáticamente a 1. De Q2 estaba en 0, Q1 entonces va a tener esa información. Lo propio va a pasar con Q1, que va a modificar su información hacia Q0. Ya, de esta forma entonces estamos propagando también la información, pero en sentido inverso como lo habíamos visto acá. Ok, en el primer caso subía de Q0 hasta Q3. Ahora para este otro modo de transferencia o de desplazamiento hacia izquierda, vemos que la información se propaga de Q3 hacia Q0. Ya, esta es la dirección. Y básicamente hasta llega a ser la descripción. Nuevamente estamos viendo los desplazamientos en distintas direcciones según lo que nos indica nuestra palabra de control. Ya y luego pasamos brevemente a lo que es la parte de memorias, que es únicamente la descripción de un arreglo o una matriz de información. Lo más importante o resaltante de esta descripción es que una vez hacemos la descripción del type, que es un arreglo, ok, a ver cómo lo podemos poner acá. Este es un arreglo de tantas entradas como indica acá, 2 elevado a la 8 menos 1. Es una memoria de 256 posiciones de vectores de longitud de 8 bits, ok, entonces esta es la longitud de información que vamos a tener y este 8 es la dirección, la longitud de direccionamiento que vamos a tener disponible. Ya, entonces esta es únicamente una memoria que tenemos de 8 direcciones de memoria, es 8 direcciones, perdón, 8 bits de direccionamiento, lo que me va a corresponder en 256 eh, registros o memorias, por decir, de longitud de 8 bits. Ya, eso es lo importante, por así decirlo. Estos son los puertos que definen mi memoria. Reloj va a ser una transferencia de información síncrona. Write Enable, que es la habilitación de escritura.
la dirección, que nos va a apuntar las direcciones dentro de la memoria, y data, que es el buffer de, bueno, está como in-out, pero bien puede ser buffer, que es el bus que conocemos de la descripción de memorias por la teoría, que es bidireccional. A través de este bit, de esta información, vamos a poder leer, pero al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero también a través de este bus vamos a poder escribir información. Es decir, nuevamente, este es nuestro puerto de lectura de información o de escritura de información. A través de este puerto podemos leer lo que está dentro de la memoria y al mismo tiempo a través de este puerto podemos escribir dentro de la memoria, ¿ya? En la dirección que dir esté apuntando. Para esta descripción que estamos utilizando únicamente lo que es el paquete numeric. ¿Esto para qué? Para convertir la dirección en número. ¿En número para qué? Para poder indexar. Ya. Ya. Esta es la descripción de puertos, la acabamos de mostrar, y luego tenemos la arquitectura. Antes de iniciar la arquitectura, ¿qué estoy haciendo? Estoy estableciendo un type, ya lo que habíamos dicho. Su nombre es arreglo de registros, arreglo reg. ¿De qué longitud? De 2 elevado a la 8 menos 1, para las 256 posiciones o posibles combinaciones que podemos tener con la variable de entrada direccionamiento. Ya con esto vamos a poder direccionar nuestra memoria. ¿Eso de qué? De una longitud, es decir, de registros de longitud de 8 bits, 7 a 0. Ya, reitero. Y tenemos una señal que va a pertenecer a este type, a este espacio que hemos generado, a esta matriz, que denominamos regapp, registro apuntado. Ya, registro apuntado de acá. Y con eso tenemos todo. Luego empezamos ya la descripción de lo que es el proceso de escritura y lectura. Como ya hemos dicho, el proceso de escritura va a ser síncrono. Entonces, con un periodo de reloj vamos a llegar a escribir. Ya como indica acá, tenemos que tener un flanco de reloj ascendente y que nuestra variable writeEnable esté en 1, es decir, la escritura esté habilitada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en el registro que pertenece a esta matriz, ya, esta matriz 256 por 8, vamos a introducir la información que tenemos en data, dado que es un puerto bidireccional, en la dirección. Primero que estamos con un signed, estamos colocando que es un número sin signo, lo que es lo que estamos teniendo en el puerto de dirección, es decir, en el número de dirección que estamos apuntando. Y lo estamos colocando to integer, que está dentro de numeric, del paquete numeric, para hacer uso del índice. Ya estamos apuntando al índice, por eso entonces esto llega a ser la dirección. Primero lo determinamos como si fuera un número sin signo y luego lo convertimos a un número como tal, a un número entero, es decir, decimal, para poder hacer la indexación o, en otras palabras, estar apuntando a la sección de memoria a la que quiero introducir la información que está en data. Ese es el proceso de escritura dentro del process, y luego tenemos el proceso de lectura, que es asíncrono. Es decir, mientras no se cumpla toda esta condición de proceso, vamos a estar en el modo de lectura. Ya, eso incluye que writeEnable esté en 0. ¿Y qué va a pasar en este caso? En este primer caso, el data estaba del lado derecho de la ecuación. Es decir, que esta información se va a traspasar de esta forma a este registro. ¿Ya? Ese es el proceso de escritura. Pero en este caso, el data está en la parte izquierda de la ecuación. Lo que va a pasar es que a través de este puerto vamos a ver lo que esté en el registro apuntado, que pertenece al arreglo o a la matriz 256 por 8, en la indexación, en el índice o en la dirección que estoy apuntando mediante mi variable de entrada dir, que es el direccionamiento de memoria. ¿Ya? Es básicamente el funcionamiento de la memoria y este es el resultado.
Básicamente nos resulta en un cuadrito azul. Si lo expandimos, nos da este recuadro por defecto. Como se indica, es una RAM sincrónica, ¿ok? Es un modo predefinido que lo ha llegado a interpretar el compilador en función de la matriz que hemos declarado. ¿Ok? Esta matriz es la clave para que podamos obtener el comportamiento de esta RAM. Entonces, únicamente lo que hemos llegado a declarar es el manejo de puertos de esta RAM. Desde el puerto de habilitación de escritura, los datos de entrada, este data, luego la dirección de escritura y lectura, ya que está compartido por la dirección. Y luego tenemos el puerto bidireccional de información. Como vemos acá está apuntando a ambos lados, entrada-salida. ¿Qué está sucediendo acá? Estamos leyendo directamente, pero a través del buffer estamos protegiendo la RAM para cuando queramos escribir. Cuando queramos escribir vamos a seguir la dirección de información en este sentido. Ok, hasta acá. Y vemos que atravesamos el registro de data y de forma sincrónica estamos escribiendo. Esta es la información de entrada. Ok, se diferencia en esta RAM. Información de entrada e información de salida. Además de la dirección de escritura y la dirección de lectura. Ya, entonces este es un modelo predefinido. Lo único que estamos haciendo entonces es el manejo de sus puertos. Lo propio sucede en Verilog. Ok, la descripción es exactamente igual. Tenemos los mismos puertos, un clock para hacer la escritura síncrona, los bits de dirección que nos van a direccionar dentro de la memoria y la entrada, el in-out de data, que nos sirve de puerto bidireccional nuevamente para poder leer y escribir la información dentro de la RAM. El funcionamiento es similar. En este caso la descripción clave es esta. ¿Okay? Un registro de longitud 8 que corresponde a una matriz, a otro vector de 256 filas, ¿ya? Entonces tenemos 8 columnas, 256 filas. Y lo que vamos a ir apuntando son las direcciones en las filas. En este caso no requerimos la conversión, dado que no hace falta ningún método de conversión de este número dir, que es una entrada binaria, al índice decimal que tenemos en el registro apuntado, que va a ser la fila a la que estamos apuntando dentro de nuestra matriz. Y el proceso es el mismo. De lectura necesitamos que un flanco ascendente del reloj y que nuestra entrada de control de escritura, write enable, se encuentre en 1. Cuando tenemos esas condiciones, es entonces que la información de entrada de data se va a grabar dentro de la RAM, en la dirección que está apuntado por dir. ¿Ya? Caso contrario, si no se cumple nada de esto, incluido que write enable esté en 0, es decir, que la habilitación de escritura esté en 0, nos vamos a quedar de forma por defecto en el proceso de lectura. Cuando hacemos lectura, entonces hacemos una asignación directa de lo que es data a lo que está siendo apuntado por dir en el registro app, el registro apuntado dentro de nuestra matriz que hemos señalado. Entonces, esto nos está indicando la fila a la que estamos apuntando dentro de nuestra matriz 256 por 8. Y este es el registro de información como tal, es decir, los 8 bits que conforman las 8 columnas, se podría decir, de la matriz con la que estamos trabajando. Y esto va a repercutir de forma asíncrona, es decir, sin necesidad de un reloj, en el puerto data. ¿Ok? Observemos eso, que es un puerto bidireccional. Puede admitir información para grabar dentro de la memoria o puede mostrar información, puede tener su salida de información para ver qué hay dentro de la memoria, según lo que estemos apuntando, obviamente. Y ese es el comportamiento. Lo último que cabría señalar es la descripción de una memoria en QPL. Pero, ¿qué sucede acá? El QPL tiene por dispositivo terminal en nuestra materia el G22B10, es decir, la GAL 22B10.
cuya capacidad es muy limitada en comparación de los FPGAs que utilizamos en los lenguajes de VHDL y Verilog. Pero eso no significa que mediante el lenguaje de QPL podamos describir lo que son memorias. Ya solo que por las limitadas herramientas de sintaxis que nos ofrece, es un poco más largo. Pero es posible, ¿ya? Lo único que nos limita en este caso es el dispositivo, pero el lenguaje, a través de este lenguaje sí podemos realizar la descripción de memoria. Ya aquí por simplicidad hemos colocado la descripción de una memoria 4x4. ¿Y qué estamos haciendo uso? Estamos haciendo uso de lo que se nos indica en el manual de usuario de QPL. ¿Qué es esto? Es el manejo de puertos de los registros internos y externos de los dispositivos terminales que vamos a utilizar. Tienen bastantes, como pueden ver, e incluso podemos ver dentro del propio manual. Ya, eso es todo en la introducción. Esto lo tienen disponible en el Classroom, por si acaso. Está disponible en internet. Es el manual de usuario que nos ofrece el fabricante Atmel. ¿Ya? Es bastante antiguo, obviamente. Nos describe la relación de puertos de entrada, los términos producto que tenemos, los fusibles que se llegan a quemar dentro de los dispositivos. Esta es la conformación de un CPLD, Complex PLD. Ya, y luego los FPGAs. Ya, pero lo que nos importa son como nos indica. Diseñando con el lenguaje QPL, podemos ir más abajo. Acá tenemos ejemplos, en este caso de las bases numéricas, como ya bien utilizamos, y demás. Tenemos la sentencia field, que nos agrupa vectores, los operadores lógicos not, and, or, y demás. Lo que nos interesa es esto, ya. Tabla de extensiones. Extensiones de variable. Acá está. Extensiones de variable. ¿Esto qué sucede? Lo colocamos delante de nuestras variables y directamente tenemos acceso a la característica que está señalada acá. Ejemplo, quiero hacer el reset asíncrono, como ya lo hemos hecho varias veces en el QPL. ¿Y qué sucede? Entonces coloco el nombre de mi variable seguido de la extensión .ar, y de esta forma lo que estemos asignando, en este caso siempre ponemos reset, va a ir directamente, es decir, la entrada reset va a incidir directamente en el reset asíncrono de mi registro, de mi flip-flop de salida. Ya es así como tenemos acceso a más opciones dentro de la manipulación de variables o de información dentro de lo que podemos describir. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué requerimos para la memoria, mejor dicho? Podemos referenciarnos acá. Requerimos un puerto bidireccional de información, un puerto de direccionamiento y habilitación de escritura. A lo que le he habilitado también el chip select, que es lo que tenemos en la mayoría de los datasheets que corresponden a las memorias EEPROM o RAM que manejamos. Ya, entonces directamente la información es esta. Los puertos de entrada. Tenemos clock, que va a ser una escritura síncrona. Es decir, para el proceso de escritura, de introducir información a la memoria, necesariamente vamos a requerir un pulso de reloj. Lo siguiente es el puerto, es el pin WE. Como lo habíamos colocado, es Write Enable, para habilitar la escritura. A lo que sigue WR, como lo tenemos también en los datasheets. Que le estoy colocando es el control de lectura-escritura, del proceso lectura-escritura. Para hacer la lectura estoy colocándolo en 0 y la escritura en 1. Y finalmente tenemos el chip select, que es necesariamente para el funcionamiento de la memoria. Y luego tenemos el direccionamiento. En este caso pueden ser n variables, y para esta descripción corta he escogido 2. Al tener 2 variables de dirección, tenemos 2 a la 2
posibles direcciones, es decir, cuatro variables, ¿ya? Luego acá tenemos el bus de información o de datos, que es bidireccional. Nuevamente, el pin node no necesariamente nos indica que podemos realizar la realimentación de las salidas. Si le pongo pin, no hay ningún problema, básicamente. ¿Ya? Entonces voy a realimentar esta información para poder leer o para poder escribir dentro de mi memoria. Luego ya tenemos los pin nodes, que son funciones fijas o establecidas dentro de mi dispositivo, ¿ok? No tienen nada de interacción con el exterior, más que la que podemos obtener a través de los puertos de entrada-salida. Ya son funciones establecidas y constantes, según la definición del fabricante. Y esto entonces va a corresponder a mi batería o conjunto o arreglo de registros internos que van a conformar la memoria. Como les indiqué, 2 a la n registros. Acá está el n, que me indica el número de puertos de entrada de direccionamiento. Y acá tenemos el número de arreglo de registros. Ya en este caso, colocamos de 00 a 03, de 10 a 13, de 20 a 23 y de 30 a 33, para cubrir lo que sería el equivalente a una matriz 4x4. Ya, en este otro aspecto también podemos modificar la longitud de la información de datos, de la información que vamos a colocar. Ya, en este caso acá tenemos las filas que van a corresponder a lo que podemos lograr con nuestras variables de direccionamiento, y acá el otro 4 corresponde a la longitud de la información que vamos a manejar. Ya, en este caso vamos a guardar palabras de 4 bits. Eso lo podemos modificar acá en el segundo dígito de nuestra indexación. Entonces, si quisiera una memoria de 4x8, en este caso para modificar la longitud de la información o la data, le pongo de M00 hasta M07. Y es prácticamente lo que vamos a realizar. Ya, entonces esa es primero la descripción de los puertos de entrada-salida de mi memoria y los registros de información interna que yo lo voy a guardar. Y nuevamente estamos definiendo lo que es los procesos de escritura-lectura. En el proceso de escritura, ¿qué requerimos? Que write enable esté en 0. ¿Para qué? Para inhabilitar la salida, es decir, que la salida se encuentra en alta impedancia respecto a la interacción con el circuito interno de mi dispositivo, lo que sea, CPLD, PLD, FPGA. Entonces estoy incidiendo directamente en este buffer de salida, ¿ok? Vemos acá. La variable de control del buffer de salida de mis registros está afectada por la extensión .oe. Entonces, para todos los registros de salida que he denominado de datos, va a estar determinado por el chip select y por write enable. Cuando ponga write enable en 1, es decir, que quiero escribir, voy a bajar este buffer. Entonces, hasta esta parte vamos a tener alta impedancia. ¿Ok? Dado que esta información que va a ingresar no me va a dañar lo que es el aspecto del flip-flop. Luego, estoy haciendo nuevamente la multiplexación en función de mis variables de direccionamiento. Como sabemos, tenemos 2 variables de entrada, tenemos 4 posibles combinaciones que van a corresponder a mis 4 registros en los que voy a incidir. Al ser registros internos, no podemos ver básicamente lo que se va a modificar. Pero lo que estamos haciendo es modificar el Clock Enable, ¿ok? Esta es la extensión CE, Clock Enable. Buscamos acá. No la tenemos, ¿verdad? No todo está descrito en el gráfico, pero nos indica acá. Clock Enable, habilitación del registro tipo D. ¿Ya? Y acá tenemos una descripción un poco más precisa. Y aquí sí que tenemos la descripción, es decir, todo lo que tiene. Y de forma gráfica de cómo incide en el registro. Y básicamente, ¿qué estamos haciendo acá?
estamos direccionando la información que queremos que se guarde, ya sea en la dirección 00, es decir, para que este se cumpla es 00, entonces sí se va a habilitar este clock, o para la dirección 01, entonces cuando mi dirección sea 01, sí se va a habilitar este reloj para poder grabar dentro de este registro interno, que correspondería a toda una fila dentro de mi matriz de información. Y así, luego para la dirección 10 y la dirección 11, abarcando las 4 direcciones, voy a jugarme con el reloj para modificar la información dentro de mis registros internos que conforman el arreglo de información o matriz de información, nuevamente, que es el equivalente a mi memoria. Y finalmente tengo la descripción en los registros tipo D. Habíamos establecido que la escritura de información es síncrona, eso, es síncrona. Entonces, acá estoy colocando la información. ¿Qué información va a ser? A la par que esté habilitado por Write Enable, es decir, que tenga en alto lo que es la habilitación de escritura. ¿Qué va a pasar? Estoy haciendo uso de la extensión IO. Vamos a verla acá nuevamente. Aquí sí se puede ver. Tengo mi variable de salida, pero como sabemos tenemos tanto la posibilidad de realimentar, pero tenemos dos tipos de realimentación. Como vemos acá, si quiero volver a ingresar esta información como entrada dentro de mi sistema digital, puedo utilizar la variable directamente, como nos indica acá, sin ningún tipo de extensión, y nos indica realimentación por defecto. Pero tengo la otra extensión, .io. ¿Qué sucede acá? Esta información es registrada, es decir, sale a partir del registro y depende del valor previo que tenía en D antes de colocar el flanco ascendente del reloj. Ya, y además que está protegida por el buffer. Pero el IO es únicamente utilizar el puerto de entrada, perdón, el puerto de salida como entrada. ¿Ok? De forma directa. Si nos vamos otra vez al manual, ¿qué nos indica? Buscamos IO. Está acá. ¿Qué nos indica dónde podemos utilizar? Cuando queremos hacer una asignación, colocamos en el lado izquierdo, como dice acá, L por left, es decir, en el lado izquierdo. Pero cuando queremos reutilizar, lo colocamos en el lado derecho, para que eso sea una función, para que podamos utilizar esta información en el lado derecho como una asignación dentro de nuestro sistema. Ya, entonces eso es lo que estamos utilizando. La extensión .io para poder hacer uso de nuestra salida como puerto bidireccional. Y entonces, ¿qué va a suceder? En cualquiera de los 4 casos, voy a colocar a la entrada del registro que corresponda, el que hemos direccionado previamente, la información que tengo en D3, pero de forma directa, ¿ok? No es la que tengo la información en el registro, sino es la información que tengo directamente de la línea. Ya, toda esta línea va a ingresar por acá y dentro de la lógica digital, dentro de los registros internos que son los pinodes, se van a almacenar. Se van a almacenar de forma síncrona, dado que hemos habilitado únicamente el reloj de cualquiera de estos registros internos mediante el clock enable. Y esto mediante el direccionamiento de mis dos variables de dirección, add de address, ¿ok? Y finalmente eso es todo para el tema de la escritura. Colocar la salida, lo que sería la salida en alta impedancia, y finalmente leer la información y guardarla en los registros internos. Y para la lectura es más sencillo. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando ninguna extensión. Es decir, que no vamos a requerir ningún pulso de reloj para poder leer la información de D, es decir, la data. Y necesitamos que se cumpla toda esta condición. ¿Qué? Que el chip select esté en 1, es decir, que la memoria esté habilitada. Que WR, que era lectura-escritura, en este caso estamos colocando en lectura, es decir, 0, por eso está negada, sea 0,
¿ok? Entonces estamos en modo lectura y luego la dirección. Ya en este caso nuevamente estamos multiplexando, pero en este caso para la lectura. Es decir, obtener información de este arreglo de registros de longitud 4 para leerla directamente sobre D3, es decir, una conexión directa que no requiere el registro. El registro va a implicar necesariamente el reloj para poder modificar su valor. Pero como no estamos utilizando ninguna extensión, la asignación es directa. Ya, entonces, esto es lo más importante. El chip select, que estamos en modo lectura, y finalmente el direccionamiento a través de las variables AD, de address. Ya, entonces, según el address, a ver, según la dirección estoy colocando. Para la dirección 00 tengo toda esta batería, de M00 a M03. Para la dirección 01, toda esta dirección, todos estos registros, de 10 a 13. Y así, consecutivamente, hasta poder abarcar todas las combinaciones o direcciones que tenemos de memoria. Ya, eso sería todo en cuanto a la descripción del funcionamiento de memorias. Y todo lo que tengo para mostrarles ahora, eso sería todo. Recalcar esto, es un dispositivo virtual, ¿ya? Sea cualquiera que puede abarcar esta capacidad, puede ser de mayor memoria en función de las variables de direccionamiento y de datos, pero por ahora lo estamos colocando virtual, dado que todo esto no lo va a poder manejar nuestro pobre GAL, la G22B10. Pero que se sepa que sí se puede hacer la descripción de la memoria. Esto ya es de forma complementaria, porque tampoco se llega a preguntar, ni en el preinforme ni en ningún otro lugar. Y eso sería toda la clase de laboratorio 7 y 8 para la descripción de los sistemas digitales con HDL, VHDL, Verilog, QPL.